La mayoría de los comentaristas encuentran en este pasaje de Hechos 2, 42 al 47, una iglesia con un espíritu comunitario. Un estudiante del seminario bíblico guatemalteco, en Chimaltenango, me hizo una pregunta esta semana y me dijo: hermano pastor, yo tengo que predicar sobre la responsabilidad social de la iglesia. ¿Qué consejo me puede dar? Y entonces yo le respondí: bueno, brother, tiene que mantener el orden y el balance que Jesús tuvo en cada predicación que hacía. La Biblia dice que cuando Jesús vino a la tierra, Él vino y predicó para salvar a las personas en primer lugar y luego sanar, ayudar a las personas. Le dije, el libro de Hechos nos hace un balance, nos da un equilibrio en cuanto a esto. Porque Hechos 2, el capítulo 2, versículos 42 al 47, establece pilares que sostienen a una iglesia saludable, una iglesia estable, una iglesia con un crecimiento integral, una iglesia donde el ambiente, donde la armonía es de comunidad. Hermanos, nosotros somos una comunidad cristiana. Bueno, la misma palabra eclesia en el Antiguo Testamento era el equivalente a la palabra cajal, así con el sonido cultural, cajal, y significaba asamblea, congregación, el grupo que se reunía. Y hermanos, aquí encontramos en el libro de Hechos la primera comunidad cristiana. Hemos escogido el libro de Hechos para predicarlo en gran medida durante este año, porque el libro de Hechos, de este libro surgen estos ministerios que debe cada cristiano experimentar, no solo en 2014, sino todos los días. Vivir en comunidad es algo delicioso, es compañerismo, es amistad. Y déjeme decirle que estos 4 domingos que llevamos de este año, no sé si será mi perspectiva y mi actitud, pero he sentido un ambiente rico, un ambiente delicioso en la iglesia, algo fresco, saludable, y el bien de Dios nos da un poco de nieve, más fresco, pero agradable. Yo estoy disfrutando los tiempos de adoración, de alabanza, de comunión, de compañía. Yo lo estoy disfrutando, hermano. No sé usted, ¿verdad? Pero como dijo aquel goro, yo no sé a qué tú has venido, pero yo he venido y lo disfruto. Pero cuando leo este pasaje, me hace pensar un poquito. ¿Habrá una iglesia en la tierra que no tenga problemas? Creo que don Efraín decía eso, hermana Ani, que si alguien conocía una iglesia perfecta, que le dijera a él. ¿Sí? ¿No recuerdo? Alguien me mencionó que él decía: si alguien conoce una iglesia perfecta, let me know. Hágamelo saber. ¿Habrá una iglesia perfecta, hermanos? ¿Habrá una iglesia digamos, totalmente saludable? ¿Habrá diferencia entre perfecta y saludable? Es
escuche. Hechos 2, el capítulo 2, versículos 42 al 47, no podemos tomarlo como modelo para seguirlo al pie de la letra, tal como lo están diciendo los principios. Hechos 2. Pero vemos aquí una iglesia que sí había alcanzado un estilo de vida de compañerismo, de comodidad, de comunidad, de fraternidad, de servicio, de amor. Y me atreví a comparar algunas versiones, solo tres: la versión Biblia de las Américas, Reina Valera 2009, versión 2009, y la nueva versión internacional. Un poquito para tratar de identificar los ministerios. Tratemos de identificar los ministerios allí en el pasaje. Usted ve allí, por favor, Hechos. Tratemos de encontrar los ministerios que ahí se mencionan. Dice la Reina de las Valera, Biblia de las Américas, versículo 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Mientras que la versión Reina Valera, nuestra versión del 2009, simplemente dice: y perseveraban en la doctrina. Me gustó lo que dice la versión, nueva versión internacional, dice: y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y todos estaban asombrados por las maravillas que Dios hacía. Nuestra versión Reina Valera dice: y sobrevino temor a ellos cuando veían las maravillas y los milagros. Pero observe, por favor, usted el pasaje y tratemos de identificar los ministerios que encontramos aquí, que son ministerios con propósito discipular, porque recuérdense que Jesús les dijo a los 12 primero, y luego a los 120 les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a todos los ricos del mundo. Amén. A todos los pobres del mundo. Amén. A todas las mujeres bonitas. Amén. A toda gente. Pero dice, lo que vamos a hacer es, mientras vamos presentando el evangelio, vamos a ir preparando, discipulando a las personas. Mientras vamos estación por estación, vamos discipulando, preparando a las personas para que puedan cumplir el propósito de Dios. Entonces, cuando llegamos acá a los 120, también le dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Queremos arrancar este año dándole un poquito más énfasis a nuestra Jerusalén, que es Hyattsville, aquí cerquita. Ya no vamos a ir a Nápoles, pero allá hay personas que a Nápoles es su Jerusalén. Queremos presentar el mensaje aquí cerca y queremos cumplir la tarea, pero también al mismo tiempo estamos cumpliendo la tarea con nuestros misioneros. Aquí hay en este pasaje, hermanos, encontramos un espíritu de una iglesia saludable, estable, firme, definida, sabe hacia dónde va. Ve usted allí el diagrama que tenemos. Aquí se ve un poquito más grande. Lea conmigo los 5 ministerios que están allí: oración, evangelismo, discipulado, visitación, servicio. Tratemos de encontrarlos en el pasaje. Por favor, veamos en el pasaje. Dice la palabra del Señor, versículo 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿A cuál de esos 5 corresponde? Discipulado.
en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, que encontramos en el versículo 46. Puede ser estiradito, pero es real. ¿Vale? Visitación. Es cuando vamos a visitar, es que vamos a estar juntos compartiendo. Y luego el 47 dice, alabando a Dios, oiga bien, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿Cuál es el elemento? Evangelismo. ¿Y dónde está el servicio? ¿Dónde está el servicio? ¿Qué dice el versículo 45? Y vendían todas las cosas y lo daban a los que lo necesitaban. Servicio. Hermanos, ahí tenemos, al hacer una comparación con todas las versiones que uno quiera, encontramos diferentes maneras de decir lo mismo, pero la retórica, con tanta diversidad, lo que hace es embellecer lo que Dios quiere decirnos. Versión popular, versión Reina Valera, Scofield, o Riley, Thompson, o la Biblia de la mujer, porque ahora hay Biblia de la mujer, el Biblia de niños, con otras palabras diciendo lo mismo, pero enfatizando el corazón de la enseñanza de Jesús. Que, hermano, la iglesia está aquí en la tierra para evangelizar, para discipular, para servir, para visitarnos los unos a los otros, para fortalecer la unidad y la comunión los unos con los otros. Ahora, vamos a eso. Tratemos de entender un poquito el significado de estos 5 elementos. El pasaje es bien conocido. Lo hemos escuchado cantidades de veces. Y el versículo 42 comienza con una palabrita interesante que dice, y perseveraba. ¿Cuál es el significado de perseverar? Porque la otra versión dice, y se dedicaba constantemente para orar. Pero la otra también dice, y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál palabra es mejor? ¿Perseverar, dedicarse o mantenerse firme? ¿Cuál es más profunda el significado? Que dice, y los hermanos, por cierto, ¿cuántos eran en ese momentito? ¿Cuántos eran? En ese momentito, en ese versículo. ¿Cuántos cristianos eran ya en esa iglesia? 3.120. 3.120. Ya eran bastantes. ¿Cómo hacían esto? ¿Cómo lo hacían para mantener un espíritu de estabilidad siendo tantas personas? Y a veces una iglesia de 100 personas y hay diversidad de pensamiento, de forma de ver las cosas, y a veces no hay mucho acuerdo en 100 personas. Imagínense, 3.120 personas, y dice la palabra de Dios que perseveraban unánimes, estaban juntos, era un solo pueblo. Se habían puesto de acuerdo, pensaban lo mismo, sentían lo mismo, se encaminaban hacia lo mismo, todos deseaban lo mismo. Esto es rico, hermanos,
cuando encontramos el primer ministerio, es, en este sentido, el primer ministerio es la enseñanza. Versículo 42 dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es importante que cada cristiano conozca, obedezca y defienda lo que cree. ¿Qué creen ustedes? Es importante que cada creyente conozca, obedezca y defienda lo que cree. Esto es bien importante, hermanos, porque tenemos que enseñar esto a nuestros niños, enseñar esto a nuestros prejóvenes, enseñar esto a nuestros jóvenes, y nosotros los mayores debemos ser pilares en lo que nosotros creemos. Y allá en la universidad tenemos que defender lo que creemos. Y como el apóstol Pablo decía: porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es. Y estoy, dice Pedro, y estoy totalmente preparado para dar defensa a todo aquel que me lo pida. ¿Y tú eres cristiano? ¿Sí? Me encantó la actitud del brother Caín en cuanto a los viernes, porque hemos estado, terminamos de desarrollar el tema del diezmo a la luz de Hebreos, del capítulo 7. Y él dijo: ahora me siento bien, porque ahora yo ya sé cómo presentar defensa cuando alguien me diga: pues los diezmos son para el pastor. ¿Cómo respondería usted, brother Caín? ¿Los diezmos son para el pastor? ¿Verdad que no? Ay, si yo tuviera un lección. ¿Qué más? Sí. Pero cuando ya llegamos a la iglesia, no. Es que una vez en Guatemala me dijeron: oye, hermano, ¿y cuánto de diezmo le llega cada mes? Me dicen. Yo estaba para traer El Salvador. ¿Cómo es eso? Sí, porque aquí en la Calvario, iglesia del Calvario en Guatemala, todo es para el pastor. Y cada año, new car. Y de lo mejor, carrazos ahí blindados. Ay, hermano, volvamos así mejor. No, la Biblia no enseña eso. Pero ahora dice el poder: ahora yo tengo cómo defender bíblicamente cuando me hacen preguntas. Hermanos amados, me encanta esto, que nuestros muchachos, que los jóvenes, la señorita, los niños desde pequeños defiendan lo que creen. Y la palabra de Dios dice que perseveraban. No sé si algunos leyeron ese pensamiento que escribí esta semana en el Facebook. Más o menos dice así: la doctrina define no solo la identidad teológica de una iglesia, sino la relación que ésta tiene con una escuela de interpretación. Y yo les digo allí, para mí me es fácil, y creo que para ustedes es fácil, de inmediato saber a qué denominación pertenece una iglesia si tan solo ve sus prácticas doctrinales. ¿Cierto o no? Pero eso uno comienza a desarrollar y dice: dice que la salvación se pierde. El lenguaje que utiliza es: yo te ordeno, Dios te declaro. Dice: y dice uno, rápidamente dice: la escuela de interpretación de la iglesia a la que pertenece es una interpretación muy liberal, alegórica, porque sacan una enseñanza que la Biblia no la tiene así, sino que la sacan de lo profundo. Así no me han enseñado en la iglesia. Oigan bien, nosotros cuando comenzamos a enseñar esto a los niños deben de saberlo rápidamente. Los niños deben saber: Noelito, como tú eres recién venido a mi clase de joven, ahí tan alegre con nuevecito, hermana Silvia y Lisbeth y todos ahí. ¿Verdad que se van a eso? Noelito,
dónde vas? ¿Duro? ¿Oyeron? Sí, a ese es, el mío, al cielo. ¿Quién le ha dicho a él eso? Eso es doctrina. Está diciendo que la salvación no se pierde. Está diciendo que cuando una persona cree en Jesucristo, tiene vida eterna y no irá al infierno, sino que va directamente al cielo. ¿Ya? Esto es, hermano, dice, perseveraban. Así que el texto dice, si decidieron vivir como una sola familia, la iglesia, decidieron vivir como una sola familia y ellos se dedicaron disciplinadamente a escuchar la enseñanza de la palabra, a atesorarla en el corazón, obedecerla todos los días, y cuando alguien le preguntaba por eso, tenía bases sólidas para decir, en mi iglesia no nos enseñan así. Porque ahora ha surgido la iglesia emergente aquí en Mérida. Uno de los iniciadores de ese movimiento, la iglesia emergente se llama, es aquí tristemente de Mérida. Yo ya lo mencioné una vez. Este mismo ya casó a su hijo con otro bigotudo. Es pastor. Oye bien, y está aquí, hombre, ¿y qué dice? El amor de Dios es para todos por igual. ¿Dónde saca eso? Ahora bien, lo que está haciendo él es levantando una iglesia muy posmoderna, donde todo se permite con tal de que se llene. Ahora, lo interesante es que esas enseñanzas están llegando a las escuelas, a los colleges, a la high school, middle school, están llegando a las universidades. Y cuando llegan los muchachos allí, nosotros solo nos quedamos en nuestras casas orando, Señor, y así me está tocando ahorita a mí. Mi hijo hoy sale para la universidad. Y le digo, Señor, hijito, y le digo, papito, allí vas a ver personas de todos colores, de todos tamaños y de todos sabores, pero tú sabes quién eres. Tú eres hijo de Dios. Tu identidad ya la sabes. Y para qué último el pastor. Pero qué reto para él. ¿Cómo te has sentido, Catherine, hoy que llegaste al college, Cristian? ¿Cómo se ha sentido? Es diferente. Hay gente que le dice, órale, no son mexicanos todos, ¿verdad? Sí. Pero ese es el reto. Yo tengo que prepararlo, por eso yo he dicho varias veces, la iglesia al fin de cuentas es un remanso de valores, pero el hogar es el crisol que los pule. No, aquí nosotros dejamos ir todos los valores así. Usted decide si los obedece, o los practica, o se los exige a sus hijos. Enseñaban, perseveraban. Dice el Salmo 27:4, una cosa me he propuesto y esta buscaré, que esté en la casa del Señor todos los días domingo para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos se revelan por aquí? Así me gusta, así me gusta. ¿Qué es lo malo que yo dije? ¿Y cómo tiene que decirse? ¿Y cómo? Eso es. Cuando alguien sabe una verdad, debe tener el valor de defendernos. Disculpe, pastor, es cierto que usted es elegante, pero no le voy a obedecer cuando yo estoy mal. ¿Sí? ¿Cuánta importancia tiene esto, hermanos? Que la iglesia enseñe doctrina. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, ya hace un montón de años, en mi iglesia donde yo nací, había un día en la semana que se le llamaba culto, culto doctrinal, no de oración, pero sí había otro de oración, culto doctrinal. Y la mayoría de mi
de mi trasfondo doctrinal. Oiga bien, todo ese fundamento doctrinal que yo creo, obedezco, enseño y defiendo, porque de veras que lo defiendo, lo aprendí allí. En una iglesia famosa que es de varios acá. Es una iglesia de clausura. Allí yo aprendí, ¡qué barbaridad! Y no crean que eran maestros graduados en grandes seminarios. No, don Isaac Quijada con su manita así para dirigir. Pero bueno, para pastores que sí sacaron sus 3 años de estudio formal, pero con una enseñanza sólida. Y allí nosotros lo agarramos todo. Así que cuando nos tocaba enseñar, nosotros también así lo enseñábamos. Entonces, esto queremos hacer, hermanos amados. Pero vamos, el siguiente elemento lo tenemos allí, el versículo 42, en la oración. ¿Qué significa, mis queridos hermanos, que desde niño enseñemos a orar en las casas? Si usted quiere, lo hace. Si no, ¿cuántos todavía dedican un tiempo para orar con sus niños pequeñitos todos los días? Sí, está bien, hagámoslo. Esto jamás se olvida. No sé si la asustamos a Samantha, pero en uno de los devocionales le dijimos: Samantha, tú necesitas aceptar a Jesucristo, porque la Biblia dice que hay 2 lugares donde van las personas: al cielo o al infierno. No, yo no quiero irme al infierno. Pero el pedacito así con su boquita así. Ok, Samantha, tú sabes qué es, y le explicamos, y ella acepta a Jesucristo. Y ahora que la gente en Guatemala, digo: hey, Samantha, tiene un pastor, ¿verdad? Mucha gente quiere venir para acá. Y ella dice: yo no quiero regresar a Estados Unidos. Hay que trabajar. Vamos para Texas, para México. No. Puede ser la India, África o otro lugar. Así que, hermanos amados, en la oración se practica allí. Y oración no crea que es un monólogo, porque muchas veces oramos y es un monólogo. Yo solo le hablo y no dejamos que Dios hable para nada. Señor, aquí estoy, como tú sabes que yo desde pequeño, y te quiero alabar, Señor, ayúdame comenzando. No nos detenemos para escuchar a Dios. Pero tampoco es un diálogo ida y vuelta. La oración no es un diálogo donde yo hablo y Él me responde, Él me pregunta y yo le respondo. La oración tampoco es una conversación. La oración es una relación personal con nuestro Dios, en la cual utilizamos no solamente la conversación, el diálogo, el monólogo, sino que hay una conexión íntima con nuestro Dios. Y la Biblia dice que este grupo de 3,120 perseveraban en la doctrina y en la oración, hermanos amados. Oiga bien, la historia dice que los más grandes avivamientos que han sucedido han estado precedidos por grandes episodios y tiempos de oración. Usted va al tiempo de la Reforma, usted va al tiempo del siglo XIX y va buscando los avivamientos. Para Justin Bill Bryant, antes de morir, dijo: Estados Unidos, si no doblega sus rodillas, no podrá experimentar avivamiento, porque ahorita Estados Unidos, cada día los valores morales van de caída. Y no era profeta, pero es verdad. Todos los días los valores básicos se nos están yendo. Y hermanos, tampoco
podemos negar que las iglesias grandes del mundo entero soportan ese crecimiento en un ministerio sólido, amplio de oración. Ustedes han leído de este señor Cho, ¿verdad? Una montaña de oración con 3,000 cabinitas de oración, como una pequeña casita donde solo cabe una persona y cabe arrodillado. 3,000 por turno están llegando a orar. Oran 1 y 2 horas y están los otros 3,000 esperando como que les van a dar aguacate. Ahí está orando, hermanos. Y ahora nosotros, hermanos, ¿con cuánto comenzamos hoy a las 10 de la mañana? Un poquito, ¿no? Cuando comenzamos hoy, el primer devocional de oración aquí, comenzamos con unos 10 a 12. Porque no, pero lo que pasa es que afuera estaban como 200 esperando. Es tremendo. La iglesia oraba. Pero tampoco, hermanos amados, las iglesias crecen o los pastores o los predicadores son famosos por su elocuencia, por su retórica. No, los grandes predicadores y los grandes y famosos predicadores son aquellos que pasan horas y horas de rodillas y que, aunque no tengan elocuencia, cuando salen y comparten la palabra como Moisés, irradian una ternura y un poder grande. Yo ya les he contado de los granadinos. En Guatemala estaba yo, pastor joven, yo de una iglesia en San Salvador, la iglesia grande, bonita y todo. Y allí, a la par mía, estaba este señor granadino que era pastor, a las 4 de la mañana, doblado sus rodillas, así. Y él era una iglesia pequeña, y yo lo veo, Señor, pero quise imitarle. Doblé mis rodillas, como 10 minutos y no aguantaba, ya pues, sigo viviendo. A las 5 desperté y el Señor ahí parecía fantasma, arrodillado. Y luego, ahora otros 10 minutos yo. Y el Señor seguía, otra vez me dolía. A las 6 desperté y el viejito allí todavía de rodillas. A las 7 terminó de orar. No era famoso, pero tenía un impacto en la iglesia, en un pueblito donde vivía él. La iglesia ya la comunidad ya lo conocía, sabían que este hombre era un hombre de oración, porque a las 5 de la mañana, como mi abuelito, abría las puertas del templo todos los días, comenzaba a orar y ponía ¿cómo se llama? El altoparlante, y ponía los voceros de Cristo, o María le decía, mamá, y todo el mundo sabía ese himno, hermano. No, todos lo escuchaban. Un día don granadino iba a una excursión con su iglesia y todos subieron al bus. Él era el último. Y cuando quiso agarrarse de los caños para subir, se resbaló y se cayó. Se fue de espalda. Y ahí murió. A partir de entonces, la iglesia mexicana comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Y dice, el que nos enseñó todo eso fue este hombre, porque tenía una vida. Versículo 47, encontramos el servicio. Compartían según necesidad y vendían todo. Oye, aquí
se puede convertir en dos líneas, ¿verdad? ¿Quiénes quieren tener todo lo que tienen y compartirlo a los demás? ¿Ah? Juanchito, el carrito ese no alcanza, pero para algo. No alcanza para mucho, ¿verdad? Muy bien, miren lo que pasó. Esto requiere prudencia ahora. Requiere prudencia el servir. Gracias a Dios, hermanos, y yo celebro y yo le doy un aplauso al ministerio de Iglesia Bíblica Feliz, porque está haciendo un trabajo fenomenal de la iglesia. Durante todos estos días han hecho un trabajar. Después pueden ir a cerciorarse allá abajo de lo que están haciendo. El señor Lambert llegó y ha quedado sorprendido porque hay aves oliendo a húmedo en la parte baja, porque ahí hay bombas que tenían que cambiarse, ya se cambió todo eso. Y ahí veo 4, 5, 6 hermanos todos llenos de tierra, felices comiendo pupusas de vez en cuando, pero alegres, trabajando fuerte, con frío, cambiando lámparas, servicio. Pero esta semana nos dio una sorpresa con algunos hermanos, porque se requiere prudencia, porque le toca servir hacia los demás. Un señor llamado Iván habló a este lugar y luego me habló a mí por poco y me convence. Me dijo, pero con un sentimiento y con una desesperación: pastor, usted me conoce, ¿verdad? Yo he ido algunas veces a su iglesia, sí, pero fíjese que nos deportaron ahora que estamos en Reynosa, Tamaulipas. ¿Sí? ¿Y cómo se llama? Iván. ¿Y aquí le va a dar qué cosa? Y me habló la señora y me dijo: hola, pastor, ¿cómo es? Y aquí le va a dar su niña. No me habló, ¿verdad? Pero me la pasaron. Y entonces, y entonces, fíjese que nos deportaron y yo quiero mandar a mi familia para otro pueblo y me cobran $60 por cada una y yo quiero regresarme para Maryland. Entonces, comenzamos a preguntar: ¿quién es este señor? El apellido, comenzamos, nada. Le dije, me volvió a llamar: señor, dígame, ¿tiene un número de teléfono? Sí, porque yo vivía en Bethesda. ¿Quiénes viven ahí, hermana mía? Bethesda. No, pensamos en eso. Por ese lado hay mucha gente adinerada. Y dice: yo aquí tengo mi casa, tengo una ven, si ustedes me ayudan, yo le puedo dar una ven a la iglesia. Me dice todo eso. Ok, deme un número telefónico de algún vecino ahí para llamar, Pues fíjense que no me acuerdo de ninguno. ¿Será? Mire, me da la dirección de su casa, se me ha olvidado. Bueno, pero él insistía y yo le digo: hermano Caín, aquí le va el número de teléfono, usted se la puede allá, y comienza a llamar. Comenzó a llamar, ninguna respuesta. Y luego, ¿qué hacemos? Y volvió a llamarme a las 7 de la noche: pastor, ¿y entonces me va a ayudar o no? Brother, yo quiero ayudarle. Es más, yo mismo puedo mandarle el dinero de lo que yo no tengo, pero lo puedo mandar. Se lo puedo mandar. Y el hermano Caín me dice: no, yo mismo también. Ok, deme datos. Pues no, hablo. Mire, pues me dijo: mañana le hablo. Y exacto, a las 11 de la mañana me habló. Y yo había hablado con mi hermano Caín. El brother, como a las 10 de la noche, mandó un mensaje. Ya probé, no me sale nada. Y me habló el Señor: pastor, ¿y a quién me va a ayudar? Mire, sí queremos ayudarle, solo que ahorita le voy a dar el número correcto del brother que se va a comunicar con usted para la ayuda. No, déjelo así, me dijo. Y me dijo estas palabras literales: cuando llegue a Maryland voy a llegar a su iglesia y voy a dar testimonio de cómo usted se ha burlado de nosotros. Me sentí mal porque dije, no sé si, ¿cómo dice? Por uno pagan los... Esa es la idea. Yo dije, ¿será esto? Mi hermano Caín me consoló un poco y me dijo: no, pastor, es que aquí habían varias cosas que no cuadraban.
No, y le dije, y a la experiencia que tuvimos en estos 7 años acá, donde nos han visto la cara de todos los colores, ¿verdad, hermano Noé? Hermana Juanita. No, hermano Isaías se fue llorando, abajo el hombre llorando, aceptó a Cristo, pero llorando literalmente. Es que solo necesito $100. Vaya, hermano Isaías, con aquel corazón, hermano, démosle los 100. Se lo digo, por lo. Entonces, pensando en todo eso, dije, no, ya no me la hacen. Pero yo no sé si ahí va a pasar alguien que verdaderamente lo necesite. Por esa razón, hermanos, cuando habla aquí de vendía las cosas, es porque era en el grupo conocido. Y por eso manejamos el concepto acá en la iglesia, que no podemos ayudarle a una persona si no tiene 3 meses de estar en la iglesia y ya es miembro. Cuando es miembro, nosotros somos responsables de ayudarle. Porque si no, si abrimos la puerta, aquí se ayuda a todo aquel que quiera venir. Mira, esta iglesia no va. Dice que vendían todas las cosas, de tal manera que ninguno tenía necesidad. ¿Cuántos aquí hoy tienen necesidad? 1, 2, no, solo 2. Después hablamos. Hermanos, es interesante el servicio. El mismo 47 dice que al escuchar todo esto, de cómo Dios estaba haciendo milagros en la iglesia, de cómo la iglesia se compartía lo que tenían, se servían los unos a los otros, se ayudaban los unos a los otros, la cantidad de personas estaba llegando y aceptaban a Jesucristo. Porque el evangelismo más poderoso que yo he encontrado en esta tierra es el testimonio personal de cada uno de nosotros. No estoy diciendo, subestimando el ir casa por casa, ya lo vamos a hacer, ¿verdad, hermano Isaías? Sí, vamos a ir a evangelizar. Pero ¿cuántas veces hemos ido y cuántas personas se han convertido y cuántas se han quedado? No. Pero mire cuántas personas están llegando, porque ven en nosotros que somos diferentes. La iglesia debe aprender esto, debe vivir el evangelismo. Y también la visitación. Esto me gusta. ¿Se recuerda, hermano Edwin, cuando llegamos de hermana Sarita, verdad? Pero qué rico. En El Salvador nosotros hacíamos con hermano Edwin todos los días, éramos 8 ancianos y con el hermano grande y David, ¿verdad? Éramos 11, un montón de hombres, como que era un ejército. Y allá nada de que andar así, no, en los callejones. Y cuando llegamos a las casas, venimos a orar, y ese era el propósito. Claro que si alguien llegaba y decía, hermano, pues entonces llegamos a la hermana Sarita y ella era tan linda y tan bondadosa, tan así, espontánea, dice, hermanos, ¿quieren un cafecito? Y uno de ancianos dice, aunque sea con pan. Sí, no es eso, no. Queremos visitar, llegar a sus casas, hermano, porque de pronto pasa un año completito y no nos podemos visitar. Y este año, a través de este ministerio, queremos hacer por lo menos 80 visitas solo con ese ministerio, porque cada mes va a haber un grupo que va a estar visitando y al que le va a tocar estar haciendo esto, ¿saben a quién es? A mí, porque soy el mentor y todos tienen que pasar por mí, así que con cada grupo yo tengo que salir. Qué rico la visitación. Estos son los pilares, hermanos, los pilares que sostienen el ministerio diario. ¿Cuántos están dispuestos a involucrarse en estos ministerios? Levanten la mano, hermanos. Hay como unos 35. ¿Cuántos no están dispuestos? Porque no es pecado. Siempre van a llegar al reino de los cielos. ¿Cuántos no? Bueno, por lo menos hay esperanza, ¿verdad? Hermanos, queremos meternos. Esta es la vida de la iglesia. Y para terminar, hermanos, vean la invitación aquí que hacemos en esta parte.
Aquí hay elementos prácticos. Miren, ¿cuáles son los elementos que hacen posible que una iglesia practique como estilo de vida estos ministerios? En el mismo pasaje encontramos tres elementos por lo menos. El primero es el temor hacia Dios. El segundo es la unidad interna que tenía el pueblo. Y el tercero es el amor y la comunión con que vivían. Esos elementos son los que hacen posible que la iglesia practique ese estilo de vida. Si amamos a Dios, vamos a orar, vamos a visitar, vamos a servir, vamos a discipular y vamos a enseñar. Vamos a evangelizar. Si amamos a Dios. Porque la Biblia dice, si me amáis, ¿qué dice la Biblia? ¿Y qué significa guardarlos? Obedecerlos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero, ¿cuál es el resultado natural de una iglesia que practica estos hábitos espirituales? Usted lo puede ver allí también. Lo que más me encanta a mí es que disfrutaban de un ambiente delicioso. O sea, la iglesia disfrutaba de un ambiente rico. Cuando la iglesia está involucrada en todo esto, ¿qué ambiente? No, bajo y veo a los hermanos trabajando allá en esa parte, al hermano Benjamín metido en esa parte con mucho lodo, estaba trabajando y lo más pesado. Pero hoy que llego, es una cosa bella. Le dije, hermano Isaías, ahora ya ni huele a húmedo, huele a cemento húmedo. Es diferente y se ve todo bien profesional. El otro hermano experto en electricidad ya puso lámparas especiales, tanto que alguien dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos una oficinita? En esa pueblita tan fea que ahí, creo. Pero qué rico el ambiente, hermano. Yo disfruto, lo he dicho y lo digo otra vez, estoy disfrutando estos domingos. Estoy disfrutándolo. Tenemos que trabajar, pero también experimentar un crecimiento espiritual, porque dice el versículo 47, y cada día Dios añadía a los que habían de ser salvos. La otra versión dice, a los que cientos creyendo eran agregados. Pero también, vea el versículo 47, dice, alabando a Dios. Alabando a Dios. La iglesia alababa a Dios y esto agradaba a la gente. Por último, hermanos, ¿cuál es la manera como Iglesia Bíblica Peniel practicará estos ministerios en este año? ¿En cuál de esos va a estar usted? En uno debe estar. No busque el que le gusta más, porque todo va a pasar. Solo que escoja uno en cuál quiere comenzar. Si todos nos involucramos, la meta que tenemos para este año es discipular 100 personas. Si dejamos 20 por cada grupo, ¿cuánto le suma? 100. Y Jesús le dijo a Pablo, Pablo le dijo a otros, y otros nos dijo a nosotros: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, niños, que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Así que ahí está: oración, evangelismo, discipulado, visitación, servicio. Lo más importante, hermanos,
importante no es comprobar que la primera iglesia evangélica del mundo practicó un sistema de convicciones como es la oración, el evangelismo, el discipulado, la visitación y el servicio basados en el amor de Dios y a los hermanos, sino que nosotros hoy decidamos practicar. Esa iglesia ya cumplió su tarea. Ahora le corresponde a usted. Por eso nos tiene aquí en Estados Unidos, para que seamos parte de eso. Oremos al Señor.